Se mantienen los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hamas en la Franja de Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicó que no tiene un plazo para poner fin a las incursiones militares, lo que genera temor en la comunidad internacional por un posible conflicto de larga duración. Los ataques dejan hasta ahora 227 palestinos y 12 israelíes fallecidos. Cuarta jornada de paro nacional y 22ª jornada de manifestaciones ciudadanas en Colombia que transcurren hasta ahora en total calma, pero con bloqueos que han generado complicaciones en el abastecimiento de algunas regiones. Los promotores del paro y el gobierno de Colombia mantienen negociaciones sin avanzar en un acuerdo. Tenemos reporte desde Bogotá. Con la apertura de bares, restaurantes, centros culturales y también una reducción en el toque de queda, Francia recuperó la tan añorada normalidad de cara al verano boreal. Tenemos información desde París, la capital francesa. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Vamos a comenzar en Medio Oriente. Allí, en el 10º día de la escalada militar, continúan los enfrentamientos en la Franja de Gaza. Ya son 227 los palestinos fallecidos, mientras que del lado israelí las víctimas mortales ascienden a 12. En la jornada de hoy, Israel denunció el lanzamiento de 4 cohetes desde territorio libanés hacia el norte de Israel. Mientras tanto, persiste la presión de la comunidad internacional que pide poner fin a la violencia. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondió al pedido del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de desescalar la violencia en Gaza de manera inmediata. Indicó que mantendrá su operación militar hasta tanto no alcance su meta y restaure la calma para los israelíes. Marina Sardiña nos cuenta más en el siguiente informe. Sin tregua en el intercambio de ataques entre las fuerzas israelíes y el grupo islamista Hamas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que pese a los llamados internacionales, no tiene un plazo previsto para acabar con la actual escalada bélica sobre el sitiado enclave de la Franja de Gaza. Solo hay 2 formas en que puedes lidiar con ellos. Puedes conquistarlos y esa es siempre una posibilidad abierta, o puedes disuadirlos y estamos comprometidos en este momento en una disuasión contundente. Pero debo decir que no descartamos hacer cualquier cosa para restaurar la tranquilidad. Esperamos poder restaurarla rápidamente. Quiero decir que lo estamos haciendo al mismo tiempo que hacemos todo lo posible para evitar víctimas civiles. El estruendo de los ataques aéreos israelíes volvió a sacudir zonas residenciales de Gaza durante la madrugada del miércoles, cuando las hostilidades entraron en su 10ª jornada. Lo que el Estado de ocupación está haciendo ahora en la Franja de Gaza, desde los monstruosos ataques contra civiles y los ataques deliberados contra casas y edificios sobre las cabezas de sus residentes, y la destrucción de infraestructura y el asesinato de niños, ancianos y mujeres, se considera un terrorismo de Estado organizado que el Estado de ocupación israelí está practicando. En la Franja de Gaza, los daños materiales por los ataques tendrían un costo de 250 millones de dólares, según las autoridades palestinas. Más de 72.000 civiles han huido de sus hogares y se están refugiando en escuelas y edificios de Naciones Unidas. La ONU ha pedido a Israel la apertura de los corredores humanitarios. Pedimos una pausa humanitaria para permitir la distribución de ayuda humanitaria de emergencia, reparaciones de emergencia de la infraestructura esencial para que las familias compren alimentos y agua, busquen atención médica y atiendan otras necesidades básicas. Desde el estallido de la escalada el pasado 10 de mayo han muerto más de 200 palestinos, entre ellos más de 60 niños y 12 personas en Israel. Cuarta jornada de paro nacional en Colombia y 22º día de movilizaciones sociales. Varias calles y plazas de Bogotá y de otras ciudades del país fueron el punto de concentración de ciudadanos que de manera pacífica siguen reclamando mejores políticas económicas y sociales al gobierno del presidente Iván Duque. Mientras tanto, los promotores del paro y también el gobierno colombiano siguen en negociaciones sin alcanzar un acuerdo. Mientras tanto, los comerciantes comienzan a sentir las millonarias pérdidas por los bloqueos y los cierres de las principales carreteras del país. Vamos a conversar con Luis Muñoz, periodista de France 24, quien se encuentra en el norte de Bogotá, en el sector conocido como Los Héroes, en donde se calcula que unas 2.000 personas se han congregado allí para esta jornada de paro. Luis, ¿qué tal transcurrió el desarrollo de esta cuarta jornada de paro? Hubo también, ya lo decíamos, bloqueos en algunas de las vías de las regiones, incluso hasta uno de los líderes de la oposición salió en estas marchas.
Buenas noches, Santi, desde el Monumento a los Héroes. Como puedes ver, el clima, el ambiente es tranquilo, es incluso festivo y es un clima que ha regido en los otros puntos de concentración que hay en Bogotá y que también han dominado todo el país. Cabe destacar que esta es la tercera semana de protestas en el país y, como comentabas, la nota señalada aquí en Bogotá ha sido la presencia en las calles del senador de izquierda y candidato a la presidencia, Gustavo Petro, que en el día de ayer había llamado a los colombianos a salir a las calles. También en el día de ayer se conoció que el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, anunció que habían tenido denuncias de al menos 55 muertes desde el inicio de las protestas. Y el lunes el presidente Iván Duque anunció el despliegue máximo de fuerza pública para detener el desabastecimiento que está generando los bloqueos que hay por distintas vías de todo el país y que, como comentabas, están generando también pérdidas millonarias para los empresarios. Sí, en la jornada de hoy uno de los departamentos más afectados es Risaralda, en el occidente colombiano, por el bloqueo de las vías. Luis, tampoco prosperó en la jornada de hoy en la Cámara de Representantes esa propuesta de una reforma a la salud en Colombia. ¿Pudo más entonces la presión social? Porque era también uno de los grandes reclamos de estas movilizaciones ciudadanas. Desde que iniciasen las protestas el 28 de abril ya ha caído una reforma tributaria, ha caído un ministro de Hacienda, la canciller y hoy la reforma de la salud en el Congreso. Los manifestantes han considerado que esto es una victoria de las calles, de la presión social, de las protestas que está viviendo el país desde hace 3 semanas. Sin embargo, también ahora se entra en una nueva fase, en un nuevo contrato social en las negociaciones entre el gobierno de Iván Duque con el Comité Nacional de Paro. Sin embargo, estas negociaciones para los jóvenes, para muchos manifestantes aquí concentrados, no son válidas, ya que ellos exigen que para poder empezar a hablar el gobierno tendría que condenar completamente la violencia policial que consideran que han vivido desde el inicio. 22 días de manifestaciones ciudadanas cumple ya Colombia. Muchas gracias, Luis, por este reporte desde el norte de Bogotá. Cambiamos de información. Francia recuperó la tan añorada normalidad con la apertura de bares, restaurantes, centros culturales y también una reducción del toque de queda que ahora comenzará a partir de las 9 de la noche. Esta fase de reapertura se extenderá hasta el 9 de junio, fecha en la que también van a reabrir los gimnasios. Esto coincide con el anuncio de la Unión Europea de tener una apertura a los turistas que tengan las 2 dosis de las vacunas y que provengan de países que estén en una condición sanitaria estable fuera de las fronteras de la Unión Europea. Natalia Ruiz, desde París, la capital francesa, nos da más detalles de esta apertura para la sociedad francesa. Tuvieron que pasar cerca de 7 meses para que los franceses pudieran regresar al teatro. Aquí Chaillot, el Teatro Nacional de la Danza, fue una de las primeras salas en París en volver a abrir sus puertas y durante todo este mes de mayo estará ofreciendo espectáculos gratuitos. Hablamos con algunos de los espectadores, de las personas que vinieron a este teatro y nos contaron qué se sentía estar de regreso. Me siento muy orgullosa de estar aquí. Es mi primera salida. Desde hace un año nos tienen cansados con estas restricciones. Estoy contento de poder salir. Gran parte de los cafés y restaurantes de la capital también volvieron a abrir sus puertas. El dueño de este restaurante nos contó cómo se preparó para la reapertura. Usamos circuitos muy cortos con productos que vienen directamente de Bretaña. Algunos habían dejado de trabajar, por eso queríamos estar seguros de que tendríamos los productos. Esa era una primera preocupación. Y la segunda era saber si los clientes regresarían, porque entre la segunda ola y la vacunación que avanzaba lento, estábamos preocupados. Temíamos que la gente dejara de venir. Hay mucha expectativa de todos los sectores del país esperando que haya una verdadera reactivación de la economía. La siguiente etapa clave será a partir del 9 de junio, cuando comience la segunda parte de este nuevo desconfinamiento. Y continúa la crisis diplomática entre España y Marruecos luego de que en los últimos 2 días cerca de 8.000 migrantes ingresaron de manera irregular al exclave español de Ceuta, ubicado en la costa norte africana. Nuevamente un flujo constante de migrantes intentó nadar hasta este territorio en la jornada de hoy. Ya cerca de 5.000 de ellos fueron enviados de regreso a territorio marroquí. Y así llegamos al final de las noticias aquí en France 24. Recuerde que cada 30 minutos tenemos una actualización con las principales noticias de la jornada. Siga con nuestra programación. Muy buenas noches para todos.